Carlos es una persona que hace muchos, 22 años hace que trabaja en el servicio de Fernández. De vez en cuando me invitan amablemente a que haga alguna supervisión en relación a personalidad, a terapeutas que están trabajando personalidad. Ellos tienen un equipo muy ecléctico porque tienen terapeutas cognitivos, pero también tienen psicoanalistas. Imagínense que trabajar en el abordaje de problemáticas de consumo hace que sean psicoanalistas con la cabeza muy abierta, ¿no? Pero digo, es interesante participar porque ellos toman a los pacientes en distintos momentos. Tienen una sala de internación donde también tienen pacientes que entran con intoxicación. O sea que es una persona que hace muchos años que está en el tema, hoy es el jefe de servicios y hace mucha difusión de esto. A mí eso me parece muy importante porque nosotros naturalizamos muchas veces o endemoniamos el consumo de sustancias. Y yo creo que tanto el capítulo de consumo de sustancias, y van a ver la última clase que les voy a dar, tiene que ver con problemas de relación en parejas y disfunciones sexuales, son como problemáticas que hay que trabajarlas en el contexto. Uno no puede aislar esta problemática y no entenderla en la conceptualización completa del caso, porque si no, no va a poder dirigir bien el tratamiento, ¿sí? Entonces, me parece importante lo que Carlos señala en el sentido de hay consumos que nos pasan desapercibidos, hay ejemplos o modelado, desde la psicología cognitiva, modulamos a los niños para que resuelvan su angustia a través de medicamentos, los hacemos menos tolerantes al malestar y a la frustración, y somos nosotros menos tolerantes al malestar y a la frustración. Y muchas veces como terapeutas no interrogamos a los pacientes en ese sentido, cuáles son sus hábitos. Ustedes le preguntan al paciente cómo es un día de su vida, cómo es un fin de semana. Muchas veces, muy metidos, tratando de hacer un diagnóstico, nos olvidamos de que esos datos nos permiten muchas veces afinar el diagnóstico, ¿se entiende? Una vez que nosotros sabemos cómo es un día de la vida del paciente, o cómo es su fin de semana, cuánta vida social tiene, qué hace de esa vida social, cuáles son sus características, cómo es su componente familiar, o cuáles son sus amigos, qué costumbres tienen. Eso nos permite ir a indagar sobre algo que podríamos pensar que está generando efectos que se solapan con otra sintomatología que podría estar hablando de cuadros psicopatológicos, ¿se entiende? En el consumo de alcohol es muy importante determinar porque es un consumo que es comórbido con la depresión frecuentemente, O sea, pacientes depresivos o que se han deprimido, que usan el alcohol como una sustancia que les permite sobrellevar la depresión, o pacientes consumidores de alcohol que se terminan deprimiendo, ¿se entiende? Entonces digo, hay un capítulo muy interesante que se los recomiendo del libro de Psicología Normal de Barlow. Se llama Psicología Normal de Barlow. Es un manual viejito, Anormal, ¿no? Sí. Es un bodoque, un manual que se los recomiendo. Hay un capítulo de Psicología de la Salud. Si quieren, se los traigo. No lo tengo en PDF. ¿El libro se consigue? Yo creo que ahora sí, creo que sí. ¿Está agotado? ¿No se reeditó? ¿Quién había subido los capítulos de la cursada de ansiedad? Bueno, es muy interesante el libro, el capítulo de Psicología de la Salud, para que ustedes vean cuál es nuestra función en relación a prevenir conductas que, como en este caso que yo les contaba de este paciente que recibo ahora con un cáncer complicado, prevenir conductas que después van a generar consecuencias problemáticas en los pacientes. Y trabajar sobre estas campañas de prevención también, ¿no? Digo, por eso, cuando interrogamos, tener en cuenta esto, tener en cuenta si un paciente dice, yo para dormir hace muchos años que tomo tal cosa, saber cómo la toma, en qué dosis, quién se la prescribió, y psicoeducarlo en el sentido de que esa medicación no puede tomarla por su cuenta. O como cuando ustedes le proponen al paciente un tratamiento combinado y el paciente resiste el tratamiento combinado porque le tiene miedo a los psicofármacos,
pero por otro lado no le tiene miedo a tomarse un antihistamínico o a tomar un antibiótico por su cuenta. Bueno, muchas veces preguntarle qué hace cuando tiene un resfrío, si no va y compra en la farmacia un antihistamínico o un antialérgico. Que un médico opine así, ¿no? Digamos, como opina él, porque no es el pensamiento clásico. Es un toxicólogo, por lo tanto, tiene una visión de las drogas mucho más profunda y más despojada. Digo, ¿un fármaco es algo que se necesita o no? Vamos a ver algunos casos para hacer diagnóstico diferencial. No nos vamos a apartar mucho de lo que es este curso. Vamos a recordar un caso que yo les di en algún momento, que yo les leí en algún momento, de una paciente que es internada por intoxicación alcohólica. ¿Se acuerdan? ¿Mm? ¿Qué le pasaba a esta paciente? Para no volver a leer el caso. ¿Se acuerdan lo que le pasaba? Pero vamos a, digamos, lo que vamos a empezar a tener en cuenta para poder hacer un diagnóstico es cómo llega, cómo se contacta a la paciente. La paciente está internada en un servicio de clínica médica, ¿no? Está internada por desintoxicación de alcohol. Y desde allí pide una consulta conmigo porque su amiga se atendía con Eduardo y entonces quiere un modelo, esto hace bastantes años, era menos famosa la terapia cognitiva, quiere un acercamiento a la terapia cognitiva. Es una paciente que toda la vida hizo terapia, desde chiquita hacía terapia porque no se adaptaba. Esto es un tema también, yo no hago niños, pero me parece que es importante que ustedes lo trabajen también sobre la sintomatología y qué es normal y qué es anormal en un niño, ¿no? Esto de adaptarse y no que el medio de alguna manera, que al niño se le brinden elementos que sean más cercanos a sus intereses, a sus habilidades, a su desarrollo, ¿no? Entonces digo, ella desde niñita es de alguna manera diagnosticada como una niña problemática. En la adolescencia tiene dificultades muy grandes con el padre y con la madre, pivotea entre convivir con uno y con otro hasta que va a vivir con la madre de una amiga y la madre de la amiga es alcohólica. Esta identidad de la madre de la amiga, porque es una persona que consume alcohol todos los días y le cuesta mucho sostener la vida familiar, es de alguna manera la que la protege, la que le da una cuota de apego que ella no tenía, por lo tanto para ella es una figura de identificación muy importante. Digo, generando un contexto disfuncional. ¿Cómo? Generando un contexto disfuncional. Claro, a ver, por un lado uno podría decir, en este desvalimiento de una niña de 14 o 15 años que no tiene un lugar seguro donde vivir porque se pelea, la madre la echa con el padre, se pelea, el padre la echa con la madre, en esta casa, donde también hay una familia disfuncional, sin embargo, hay acercamiento, hay momentos de afecto, hay momentos donde ellas, tanto ella como su amiga pueden hablar, donde son escuchadas, y donde se naturaliza para ella el consumo de alcohol como estrategia de afrontamiento del fin del día. Porque hay una cosa de la que ella habla y es que la mamá de esta amiga durante el día se ocupaba de ellas, pero después a la tardecita empezaba a tomar. Y cuando empezaba a tomar, se retiraba a su habitación y ellas eran en el horario que salían, se iban al boliche, bebían, estaban con un pibe, con otro. Digo, ella empieza a aprender esta estrategia de afrontamiento del malestar, aparentemente con esta persona que ella la considera una madre sustituta. Entonces digo, ¿qué cosas hacen que uno empiece a pensar, a repensar el diagnóstico cuando, primero, cómo llega el paciente, cómo llega a nuestra consulta? Esos son datos que nos sirven para empezar a armar el diagnóstico presuntivo. Claramente, además, el modo en que ella relata las situaciones en las que era internada no era el relato de una crisis de intoxicación alcohólica, porque la intoxicación alcohólica puede llevar al coma. Por lo tanto, en realidad lo que uno espera es un paciente que se desmaye, que se quede dormido, que pierda la conciencia. Sin embargo, ella en ese momento tenía crisis de irritabilidad, donde rompía todo, tiraba todo. Ese es un primer elemento que me hace pensar a mí que esta paciente no tiene solamente un consumo problemático de una sustancia, ¿se entiende? Que acá hay otra cosa.
A partir de ahí uno puede, cuando la recibe, empezar a hablar de la historia de la paciente y en algo que llama la atención, estas 2 internaciones donde ella tiene una fluctuación del ánimo a partir del consumo. Es decir, que en este caso uno tendría que estar hablando de qué diagnóstico. Trastorno inducido por sustancia, exactamente. Entonces uno diría, esta paciente tiene un trastorno de bipolar tipo 2, tiene un trastorno de consumo de bipolar inducido por sustancia, un episodio hipomaníaco inducido por sustancia, y además tiene un consumo problemático, una conducta problemática de consumo de alcohol. ¿Se entiende? Uno diría que en una historia clínica con ese nivel de detalle tendría una descripción a partir de los diagnósticos bastante exhaustiva de lo que le pasa a esta paciente. Pero también, por otro lado, tiene características de personalidad, que como hablábamos la otra vez, es probable que sean un ida y vuelta entre su propia constitución y los eventos de la vida que fueron llevando a que usara determinadas estrategias para afrontar el malestar. Digamos que lo central está en la desregulación, ¿sí? Por eso yo les decía, esto que Maxi marcaba y que también Carlos también marcaba, que tiene que ver con encontrarse con el otro. La función de la figura de apego es la regulación emocional. Esto es muy importante para poder comprender por qué alguien acude a una sustancia. Porque el primer efecto de algunas sustancias es regular emocionalmente, el primero. Como no están dosificadas y no están creadas para eso, los efectos adversos suelen ser mucho más importantes que el efecto terapéutico buscado. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta en relación a este caso? Quería mostrarles cómo a partir de un caso uno puede aprender muchas cosas de los diagnósticos y cómo a partir de un caso uno puede pensar hipótesis en relación a tratamientos que tienen que ver con qué va a pasar con esta paciente cuando la medicación permita una regulación emocional importante. Les voy a leer otro caso. Mariano y Vanessa son una pareja joven, de 29 y 25 años respectivamente. Él tiene un trabajo de empleado y ella se dedica a las tareas de la casa. Llegan a la consulta solicitando terapia de pareja por las constantes peleas que viven diariamente y que afectan tanto a ellos como al pequeño hijo de ella de 7 años. Durante la primera entrevista se obtienen los siguientes datos. Mariano consume cocaína desde los 21 años. Pasó por periodos en los que consumía más y en los que podía controlarse, hasta que llegó a estar internado en una granja de rehabilitación, donde permaneció durante 5 meses. En el momento en el que fue autorizado a pasar la fiesta de fin de año con su familia, no volvió más. En aquel tiempo no podía hacer ninguna otra cosa más que obtener la droga, en el momento en que fue internado en la granja. Había perdido su trabajo, no comía, dormía poco, y ante la imposibilidad de detenerlo, tanto su pareja como la familia de ambos deciden su internación. Recuerda que el tiempo de la granja fue difícil, sobre todo al principio, por tener que sobrellevar los síntomas de abstinencia. Pero rápidamente se recuperó y tenía en la institución una conducta tan ejemplar que se lo consideraba especialmente. Esto explica que a tan poco tiempo de internación se hayan otorgado un permiso para irse a su casa. Luego de esta internación pasó por un periodo de abstinencia que duró 1 año y medio. Desde hace 6 o 7 meses volvió a consumir, lo que acarrea constantes peleas con su pareja que no soporta esta situación. Es ella quien le ofrece como última oportunidad para seguir viviendo con él hacer una terapia. Vanessa tiene mucho miedo por la vida de Mariano, ya que cuando él consume lo hace solo y encerrado en el estacionamiento donde guarda el auto. Llegó a pasar allí toda la noche consumiendo hasta 10 gramos de cocaína en forma por demás compulsiva. Tal como él dice, hasta que no da más.
dice, ni siquiera siento placer con lo que hago. Después vuelve a casa con un sentimiento de culpa que lo destruye y vuelve y duerme todo el día. A veces vuelve el lunes a su trabajo aún no recuperado, pero lo hace porque tiene mucho miedo a perder su empleo y volver a la carrera que lo llevó a la internación. Mariano trata de prolongar los periodos sin consumir lo más que puede. Un mes, a veces 2, pero no sabe bien por qué aparecen esas ganas que no puede frenar y se deja llevar. Cuando se le pregunta a ambos cómo son las cosas entre ellos, más allá del problema puntual del consumo, Vanessa dice que Mariano vive acelerado. Se levanta muy temprano en la mañana y no para ni un minuto hasta llegar a la casa. Allí, como él mismo dice, no puede estar sin hacer nada. Quiso aprender computación, pero dice que no tiene paciencia para estar sentado. El ritmo normal de su mujer lo exaspera y la considera un atributo considera un atributo negativo. Él valora su velocidad. Se considera una persona que sabe y hace las cosas bien. Dice, hasta en la granja lo consideraban un adicto especial. Durante la entrevista, Mariano descalificó permanentemente a su mujer. No puede aceptar sus defectos ni sus debilidades. Y sostiene que cuando ella lo pone nervioso, está de alguna forma empujándolo al consumo. Le reclama más orden, más limpieza, mejores comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Se estableció entre ellos una particular interacción. Ella trata de satisfacerlo sin éxito y cuando él consume en los días siguientes, ella abandona sus obligaciones por completo, como para castigarlo. Él se aplaca por un tiempo y luego vuelve con los reclamos y las descalificaciones. A pesar de ser muy querido por la familia de Vanessa y de que han sido ellos quienes más han comprendido los han comprendido y contenido ambos, durante el tiempo de la internación, Mariano en muchas ocasiones ha desvalorizado a su familia política, a quienes considera gente con poca clase, y a su familia como muy distinguidos. Ella los describe como gente muy soberbia y que siempre quiere tener razón. Él sonríe de forma burlona y dice, es que siempre tenemos razón. Las dificultades se extienden a todas las áreas de la vida de la pareja, tanto económica, social, laboral y aún en las relaciones sexuales. Mariano siempre se siente insatisfecho y Vanessa sufre permanentemente de una gran frustración. Ella reclama más espacio para sus necesidades, tanto económicas como afectivas, y espera que él pueda reconocer lo que ella hace, más allá de cuando vuelve después de haberse drogado. Bueno, los escucho. ¿Dependencia psicológica a las sustancias? La dependencia uno podría decir que siempre, en este grado está al borde de una intoxicación. Es un paciente que si tomamos una perspectiva dimensional, es un paciente que no tiene un consumo problemático leve. Si uno dice leve, moderado y grave, ¿cómo sería el de él? Es un consumo grave. ¿Por qué? Por la cantidad más que por la frecuencia. Primero, porque está al borde de una intoxicación por la cantidad y el modo en que consume. Compulsivamente. No es un consumidor social, es un consumidor. Hay consumidores de cocaína que se juntan a consumir cocaína y es otra la interacción. Él se encierra solo a consumir en el garage del auto hasta que se la consume toda. Digo, esto es un dato importante en relación a cómo consume. Entonces, si uno quisiera conceptualizar, obviamente que en la lista de problemas, el consumo de sustancia problemático estaría primero, ¿verdad? Uno diría consumo problemático grave de sustancias, ¿no? O de cocaína. Porque vamos a
establecer el código y el tipo de sustancia. Parece que no es solamente eso, que detrás hay un, claro, hay un trastorno de personalidad. Sí, había como una riqueza, una personalidad también, ¿no? Bien, pero vamos por parte. Hicimos la lista de problemas. En esa lista de problemas decimos que el consumo problemático grave de cocaína iría en primer lugar. ¿Por qué? Bien, por el riesgo, por el modo en que consume. Después uno podría pensar en qué otros datos, si sigue a modo del DSM-4 en el eje 1, ¿qué otros datos le llamarían la atención? La irritabilidad, capaz que la ansiedad que manifiesta. Bueno, altos montos de ansiedad, irritabilidad. Ansiedad generalizada, podría. La idealización y la peyoración. ¿Qué haría pensar en la ansiedad generalizada? No, es como que se lo ve como preocupado, siempre dando vuelta como con una ruina sobre los mismos temas. No sé, ¿eh? ¿En dónde está? ¿Qué lo irrita? ¿Qué lo pone ansioso? La de la esposa. Hay algo en la díada, bien. O sea, que uno en la lista de problemas también debería hablar de una dinámica de pareja problemática. Pendiente fuerte de los dos, digamos, porque ella también le reclama cosas. Bien. Y aparte deja de hacer, suspende ella, es disfuncional, porque tal vez refuerza. Ahora, ¿cómo llegan a la consulta? Porque es la última opción que le dio para el ultimátum. Llegan a la consulta a pedir terapia de pareja. A partir de esto, ¿ustedes creen que es posible la terapia de pareja? No sé, decimos vos que son las especialistas. No, porque primero tendría que... Pueden arriesgar, no están siendo evaluados. Es más menos grave que tiene. Claro, pero tendría que trabajarse primero el consumo, aparte que creo yo que la forma de abordar un consumo no es internar a una persona, sino de a pocos tener ese proceso de socialización, de tener como, o sea, como estar al límite del consumo, no, de tener como la oportunidad de vivir, como... Integrar, podemos Claro, decir eso. exactamente, porque él estuvo interno. No se escapó. Obviamente, no, pero le dieron la oportunidad. O sea, yo lo vi como con rasgos de límite. Esa persona que se muestra ser como muy afectuosa al resto y adentro como que... Pero Hay- se puede hacer terapia de pareja en simultáneo con el tratamiento de consumo de sustancias. A ver. Pues si la disfunción familiar, la dinámica familiar disfuncional es un factor mantenedor de la conducta, se puede atacar también por eso, que es lo que precipita al consumo. Lo que dice la compañera es que si la relación de pareja es un mantenedor del consumo, uno podría trabajar en eso. A ver, sí. No, yo digo, como él consume desde los 20 años y todo esto está montado sobre el consumo, tal vez estaría bueno trabajar por un lado el consumo y también la cuestión de pareja, Claro. que puede ser reforzador, como dijo la compañera, o mantenedor. Bueno, entonces, hay algunas otras situaciones problemáticas que tiene de esta dinámica de pareja, ¿no? Digo, uno podría decir, hay características de su personalidad, como ustedes bien nombraban, que hace que este paciente tenga cierta inflexibilidad para poder ver Al otro. porque, claro, y por qué es digamos, cómo pueden negociar con ella. Digo, ustedes dicen, bueno, él lo que dice es que ella le provoca la necesidad de consumir, ¿no? Quiero decir, también es una forma de no responsabilizarse de la... Claro, dejarlo por fuera. Él hace todo bien también. Él hace todo bien y una conciencia que tiene es complicada. Bueno, ahí tenemos un tema. Cuando hay mucha desigualdad en términos de flexibilidad cognitiva, y además acá tenemos algunas características del paciente, como ustedes marcaron el narcisismo. Acá hay algunas características del paciente que no sabemos si son producidas, son base del problema de él, o si son producidas por la sustancia.
¿Qué consume? ¿Qué produce la cocaína? Un sentimiento de grandeza. Sentimientos de grandeza, de omnipotencia. ¿Pero la familia tiene esas características también? ¿Decía o no? No, la familia de ella. Sí, la familia de él también tiene las mismas características. Pero digo, en este caso es muy necesario separar este tratamiento. Digamos, él tiene que hacer un tratamiento por su cuenta, porque además tiene un consumo problemático riesgoso. Y antes que se intoxique, hay que entrarlo en un equipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque no va a poder dejar de consumir si no toma fármacos, no va a poder. Y no va a poder dejar de consumir si no hace un tratamiento específico. Entonces, por lo tanto, en ese mismo tratamiento es posible que se trabaje con él las dinámicas de pareja, o puede ser también que se le ofrezca a ella también hacer un tratamiento en paralelo. Pero quiero decir, vieron que hacer un diagnóstico, vos marcaste la dependencia, por acá marcaron la dependencia de ella, uno puede decir, características de personalidad complementarias en la pareja. Él no puede estar con cualquier mujer. Exactamente, características complementarias en la relación de pareja que hace que se sostenga las características de cada uno de personalidad y el consumo problemático. Pero fíjense que lo interesante de este caso es cómo él, con sus características de personalidad, se convierte adentro de la granja en un paciente destacado, que a los 6 meses pide permiso para irse a pasar la fiesta con su familia y se lo dan, ¿no? Digo, y por supuesto no vuelve más, pero no vuelve más y no consume a la semana siguiente, pasa 1 año y medio sin consumir. Ahora, cuando empieza a consumir, el problema de la cocaína es que esos receptores son los que activan el pedido, la demanda de la sustancia. Por eso digo, acá el componente químico es importante, acá y en cualquier consumo, porque alimenta el componente psicológico, ¿se entiende? Hay a medida que se consume más cantidad de sustancia, hay una gran posibilidad de generar tolerancia, sobre todo en este tipo de sustancia, tiene que ver con las características de la sustancia. Esa tolerancia va a hacer que necesite más cantidad, por lo tanto, además, dónde se aloja, dónde hace la sinapsis. La cocaína también tiene que ver con receptores del control de los impulsos. Por lo tanto, uno nunca termina de saber si tiene que ver con la personalidad de él o si tiene que ver con el consumo. Para poder hacer eso, ¿qué es la primera operación? Que él pueda dejar de consumir. Pero puede que se retroalimenten uno con otro. Exactamente, exactamente. Que si no es como el huevo y la gallina. ¿No relató eso? ¿Cómo? La época que estuvo sobrio, ese año y medio. ¿Comenta algo de cómo era la interacción de la pareja? Igual. Era igual. Sí, igual nada más. Era igual, nada más que ella podía tolerar cualquier cosa menos el consumo de sustancias, porque vos marcaste muy bien, la característica de ella es dependiente. ¿Qué hace él cuando va a consumir? Se pasa un fin de semana dentro del garage. Entonces ella lo que no soporta, no sé si es que él no consuma, sino que él no esté. Y además, no solamente está un día entero consumiendo, sino que además, cuando vuelve no está. Por eso piden terapia de pareja y no por consumo. Exactamente. Lo que ella prioriza ahí es la relación de pareja. Quiero decir, en toda esta perspectiva de conceptualización disfuncional para ambos, y para el hijo de ella que vive con ellos, que tiene una relación de papá con él, empezar a separar y empezar a, digamos, cuando uno deriva a tratamiento individual, no deja de estar a cargo del tratamiento, ¿se entiende? Si la primera consulta la realiza la pareja, yo nunca me desvinculo de esa consulta. ¿Qué quiero decir? Yo no los veo semanalmente porque no voy a hacer terapia de pareja, pero estoy al tanto de la derivación de esos tratamientos y les pregunto cómo van con los tratamientos. En realidad ella está un poco mejor que él porque tiene como conciencia de enfermedad. Él pone todo afuera, dice que la culpa
Sí, relativamente, más o menos. Él tiene mucho más complicada la historia con el consumo. Eso es cierto. Pero ella tiene bastante la cuestión de la dependencia. Cuando abrimos los tratamientos, lo que la terapeuta de ella me mostraba era toda esta necesidad de depender de él para las cosas mínimas que a él lo irritaba. O sea, esto de no poder decidir qué comen sin preguntarle. ¿Qué querés comer? ¿La irritación es producto del consumo o únicamente puedes saber cuando deja de consumir? La primera cosa que haces cuando dejas de consumir, además de bajar el riesgo y todo lo demás, es limpiar un poco la personalidad. Obviamente las características narcisistas están, que su terapeuta las utilizó a favor. Él tenía que ser más poderoso que la cocaína. ¿Cómo la cocaína lo iba a vencer a él? De hecho, por eso él podía pasar grandes periodos de abstinencia. Ahora, ya trabajar con el narcisismo, y ustedes lo vieron en la clase de narcisismo que lo dio Fernán, es un poco más complicado. Un poco más complicado porque cuando uno va a atacar a la estructura del yo, el self. Una estructura que siempre, digamos, se construye con cierta dificultad cuando es rígida, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra cosa en relación a este caso? ¿No? ¿Seguimos con otro? Les voy a leer casos, no todos de consumo, sino, no todos de casos de evidente consumo ilegal de sustancia, sino casos donde el consumo de determinada sustancia es problemático. Dale. ¿Estamos en hora ya, no? Me avisan. Bueno. Mario es un hombre de 52 años, hace 29 que está casado con Sonia y tiene 2 hijos, de 19 y 14 años. Sonia realiza la cita en forma telefónica, momento en el cual relata lo que le pasa a su marido. Al preguntarle si él está interesado en la consulta, ella dice que aunque Mario no cree en la psicología, está tan desesperado que irá a la entrevista. Se presenta solo, el día acordado, 10 minutos antes. Es un hombre alto, rígido, de contextura atlética, está vestido con ropa deportiva y se lo observa inquieto y agitado. Comenta lo que le ocurrió hace más o menos unos 2 meses. Un día, cuando se dirigía a un cajero automático para retirar dinero, es sorprendido por 2 ladrones. Reacciona, como él mismo lo describe, de una manera imprevista y sin pensarlo, con un brusco movimiento de los brazos, golpea a ambos agresores en la cara. Aprovechando que estos están atontados por el golpe, huye al auto y se aleja rápidamente hacia su casa. Al llegar allí y después de un par de horas del hecho, comienza a sentirse mal, razón por la cual es internado en una clínica en terapia intensiva, sospechándose un ataque cardíaco. 2 días después, y luego de realizarle todo tipo de estudios, es dado de alta sin que los médicos puedan darle una explicación satisfactoria de lo que ocurrió ese día. Dice que el día que lo internaron, después del episodio vivido, logró calmarse luego de contarle a su esposa lo sucedido, pero que después de un rato, unas 2 horas, empezó a sentir una opresión en el pecho que no le dejaba respirar, acompañada por un gran malestar, pensó que iba a morirse, palpitaciones que hizo que tuvieran que asistirlo hasta internarlo. Desde aquel momento, y a pesar de que fue a ver a varios especialistas que no le detectaron ninguna anomalía, vive en una constante preocupación y a merced de este malestar, que suele incrementarse de forma inesperada. Los síntomas que menciona aparecen bruscamente en cualquier momento, aun cuando mira televisión, o lo que es peor y más inexplicable, cuando duerme. Es por esto que la explicación que le dan los médicos de que todo esto es producto de los nervios no la satisface. Muchas veces me empieza todo de la nada, dice. Es decir, no me pasó nada que me ponga nervioso como la primera vez. Mario dice que su vida está muy limitada en este último tiempo, no juega al fútbol ni sale a correr como lo hacía antes, no puede disfrutar de una salida,
de ir a comer afuera o al cine, siempre teme a que los síntomas aparezcan. Esto le ha acarreado dificultades con su familia, que están cansados de su queja, que parece no ser verídica según los médicos. Esta es la interpretación que hace la esposa. Además, todas las salidas que antes hacían juntos se ven postergadas, ya que él ha decidido evitar todo lo posible manejar, salvo lo imprescindible, ir a trabajar y los médicos, porque teme a que los síntomas ocurran cuando está manejando y esto podría a todos en peligro. Cuando se lo interroga sobre su salud antes de este episodio, Mario relata lo siguiente: siempre fue una persona muy sana. Además de no ser así, no hubiera sido apto para su trabajo. Pertenece a una fuerza de seguridad. Hace unos 12 años tuvo que ser operado por una hernia inguinal. A pesar de que el cirujano le explicó que era una operación de lo más sencilla, él sentía un gran temor. Dilató la operación lo más que pudo, pero cuando el hecho fue inminente, ocultó su miedo porque no quería que lo que consideraran un flojo o, lo que es peor, un maricón. El posoperatorio se complicó con una infección y su restablecimiento fue más lento de lo previsto. Desde entonces su salud se resintió y aunque en muchas oportunidades los diagnósticos no llegan a ser claros, siempre está preocupado por padecer alguna enfermedad que lo conduzca a la muerte. Sufrió desde entonces una serie de situaciones que lo llevaron a la casi permanente consulta de distintos especialistas. Algunas de estas afecciones que aún lo atacan de cuando en cuando son espasmos bronquiales a causa de posibles procesos alérgicos. Tiene diagnóstico de colon irritable que solo se controla a través de una medicación, diazepam, y no sin gran dificultad. Mario se pregunta cómo pasó de ser una persona sana a una enferma y a todas sus dolencias les atribuye la posibilidad de ser originadas por una grave enfermedad aún no detectada por los profesionales. También acepta la posibilidad de que el origen de sus males esté en sus nervios, razón por la cual aceptó la entrevista. Aunque dice: para ser sincero, también acepté venir para conformar a mi mujer, que ya está podrida de todo esto. Ella no entiende, cree que yo lo hago para llamar la atención. No entiende que me siento mal, en serio. Sin llegar a convertirse en una idea obsesiva, la preocupación por su salud es constante y a pesar de que esta no le hizo descuidar su trabajo, fuera de hora suele agendar entrevistas con distintos profesionales para descartar posibles patologías. En general siempre su temor se alivia al constatar que no tiene nada, pero en poco tiempo otro síntoma lo lleva a la consulta por ser considerado de alguna peligrosidad. En este momento su vida está más alterada que nunca, ya que nunca estuvo tal intensidad de síntomas. No bebe alcohol ni fuma. Suele someterse a variadas dietas según la posible afección en curso. También recurre a variada medicación sintomática, analgésicos, antiinflamatorios, broncodilatadores que consume de manera permanente y automedicados. En otra oportunidad recurrió a ayuda psicológica, pero abandonó el tratamiento porque sentía que la psicóloga que lo trataba lo derivaba permanentemente del tema. Bueno, los escucho. Ahí al principio parecería, apenas empiezas a relatar el hecho, parecería como algo de estrés postraumático por ese episodio puntual que tuvo, que lo llevó a no poder dormir, el robo. Después sigue tu relato y parecería que uno podría escuchar algo como del tema de estar panicoso, y a medida que continúas tu relato parecería una ansiedad por la enfermedad. O sea, es como que se van sumando, yo lo que escucho como cosas a medida. Bien. Momento de la consulta, si no, no podemos hacer un diagnóstico. Fotografía del paciente, ¿qué le pasa ahora? Una dependencia. No, primero cuéntenme lo que es más evidente. ¿Cuál es qué trastorno? El estrés agudo está, pero ¿qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que... No, tiene un trastorno de angustia. Trastorno de angustia con agorafobia. ¿Por qué con agorafobia ahí? ¿Por qué no? No, pero no lo entiendo. ¿Qué es la agorafobia? El temor a no poder escapar. Porque él dejó de ir a hacer, dejó de hacer todas las actividades sociales.
La agorafobia es el temor a no poder ser asistido, como vos decís muy bien, en una situación en la que requiera ser asistido. O, digamos, tener los síntomas y no poder ir a buscar la ayuda, ¿no? La agorafobia, el trastorno de angustia se diagnostica con agorafobia cuando todos los síntomas, todo lo que el paciente deja de lado, lo deja para evitar que aparezca la crisis. Digamos, un trastorno de angustia, ¿qué tiene? ¿Cómo la diagnosticamos? Ya quiero que me lo describan, como lo dice el manual. Ataques de pánico o episodios de pánico o episodios de crisis de pánico, panic attack, ¿de qué manera aparecen? Inesperada y recurrente o recidivante. O sea que ataques de pánico de manera inesperada y recidivante, trastorno de angustia. Restricción de tareas o de actividades que hacía por miedo a que aparezcan los síntomas, agorafobia. ¿Por qué no maneja? No maneja porque teme a que aparezcan los síntomas. ¿Por qué no va al gimnasio? Porque tiene que la actividad física muy común en los panicosos. Bien. Hasta acá tenemos el robo, que podemos pensar estrés agudo y o estrés traumático. Él no habla de flashback, no habla de pensamientos intrusivos, no habla de dejar de ir a los cajeros automáticos por el robo. O sea que estrés traumático... Puede estar asociado el estrés traumático No, acá lo que vos confundís, acá hay un estresor. Vos lo que tenés acá es... A ver, si hacemos una conceptualización, estamos en la lista de problemas. Trastorno de angustia, ¿qué más? Hay otro trastorno que tiene. ¿El de consumo también problemático de sustancias también? Sí, también, pero además de consumo. Ansiedad por la salud, exactamente. En realidad, en el DSM no está diagnosticado como ansiedad por la salud. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Es un trastorno somatomorfo, es una hipocondría. Está dentro de en el capítulo de los trastornos, no te escuchaba. Está en el capítulo de los somatomorfos y es hipocondría. O sea, ¿se entiende? Bueno, va de médico en médico. Vale, hablen de uno porque yo no los entiendo. ¿Va a ansiedad por la salud? Pero están hipocondríacos. Pero que ya se pasó, o sea, que hipocondríaco ya no es, sino es ansiedad por enfermedad. Exacto. Ansiedad por la enfermedad. Hablen de a uno, si no, no los puedo escuchar. Lo que hace el DSM-5, si no me equivoco, es cambiar el nombre hipocondría por Ansiedad por la salud. Ah, está en los somatomorfos. Digo, lo saca del espectro ansioso. Bien. Bueno. A ver, sí, está bien, pero lo importante acá es que ustedes vean que si ustedes solamente se quedan con el diagnóstico DSM, van a tener una larga lista de problemas del paciente o de diagnósticos, lo cual no está mal. Si yo tengo que, me piden que haga el diagnóstico DSM-5, voy a escribir una larga lista de problemas, ni siquiera lo voy a tener separado por ejes. Entonces voy a tener trastorno de angustia, voy a tener hipocondría o... ¿Qué más? Consumo problemático de sustancias. Bueno, ahí tenemos un primer problema en el abordaje, porque hay que trabajar con este paciente la automedicación. Porque además, ¿cómo sabemos qué efectos tienen que ver con efectos secundarios o adversos de lo que consume?
¿Qué más tenemos? Tenemos algo más. Personalidad. Sí, no había algo de esto. Evitativo. No, porque igual es la angustia, ¿no? A ver, no hay manera de que todo esto no esté asentado en características de personalidad. No hay manera. ¿Se entiende? Porque uno puede decir, a ver, un evento activa a cualquiera, un evento cualquiera, traumático, activa a cualquiera los esquemas emocionales de quién es. Ahí estamos hablando de personalidad. Sí. Entonces, esta situación puede activar cierta idea de sí mismo. Pero, ¿no puede ser un trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad? Yo pensé en No parecen datos. La lista, te falta saber la meticulosidad, la tendencia al perfeccionismo. El tema de ir a, digamos, como comorbilidad con somatomorfos, con el consumo de Yo lo sustancias. veo como un ansioso. Yo lo veo como más Vamos a tratar de pensar desde el DSM-5 qué cosas pone en relieve cuando tenemos que diagnosticar personalidad. Más allá de que ustedes no tengan un capítulo catalogado, van a tener que ir al DSM-4. En el DSM-5 habla de cuáles son los ejes que tenemos que tener en cuenta. Uno es la visión de sí mismo. El tipo de relaciones interpersonales que establece. En esa visión de sí mismo, vuelvo, cualquier persona tiene una activación a partir de un hecho traumático donde se pone en jaque la visión que tiene de sí mismo. ¿Se entiende? Porque frente al hecho traumático, lo que empieza a predominar es la idea de vulnerabilidad. ¿Esto es normal? Sí, el miedo no es sonso. Me doy cuenta que soy vulnerable. Mostrar que tiene miedo. Que no es un maricón. Que claro. Digo, a partir del evento del robo, hay algunos sucesos que reafirman su idea de vulnerabilidad. Digo, el evento del robo lo que hace es activar una idea de sí mismo en relación a cuán vulnerable es. ¿A través de qué mecanismo él, digamos, superó la idea de vulnerabilidad cuando lo tienen que operar? La evitación. Lo que hace es, cuando él tiene miedo a la enfermedad, a la operación, lo que hace es no decir nada. Podía haber tenido un acompañamiento en un prequirúrgico, 1, 2 o 3 sesiones, o podría haber tenido psicoeducación en relación a la operación. Sin embargo, no la tuvo, y a partir de eso, incluso tiene una infección posoperatoria que es muy probable que tenga que ver con el estrés con el que fue a enfrentar todo el proceso. Pero digo, sí mismo, que empieza a percibir su condición de vulnerabilidad, se activa a partir del robo. Y aparece el miedo, en el trastorno de angustia, a morirse. Él no tiene miedo a volverse loco, tiene miedo, claro, a morirse. A partir de ahí se reactiva todo lo que durante 12 años él fue teniendo ahí como idea de vulnerabilidad que enfrentaba evitando. ¿Sí? A partir de allí, empieza a prestarle, a partir de la operación y de la infección que le confirma la idea de vulnerabilidad, empieza a prestarle más atención a su cuerpo. Ustedes saben que los hipocondríacos o las personas con ansiedad por la salud tienen la atención amplificada hacia los síntomas corporales. Por eso es muy angustiante para ellos cuando alguien le dice no podés estar sintiendo lo que sentís, cuando alguien lo invalida, porque en realidad tiene una capacidad de percepción de síntomas mucho más fina que el resto de la gente. Es como si tuvieran un amplificador. Por eso evita el gimnasio, ¿no? Para tener esa sensación como de taquicardia que puede decir. Bueno, en general los pacientes con trastorno de angustia tienen características bastante hipocondríacas. Si uno indaga un poquito, son pacientes,
salvo otra presentación del cuadro. Por ejemplo, no sé si ahora pasa igual, pero no he tenido tantos pacientes que ahora, pero hace unos años era muy común que los chicos entre 20 o 18 años, en la primera ocasión que fumaban marihuana, tuvieran un ataque de pánico. Y que consultaran a partir de ese primer consumo que se asocia a un ataque de pánico. Uno podría decir, la sustancia genera determinadas síntomas, como la despersonalización o la desrealización, que son inmediatamente leídos por ese chico como el indicador de que se va a morir o se está volviendo loco. Y a partir de eso no hace falta que vuelva a consumir. El ataque de pánico persevera por sí mismo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque focaliza la atención en los cambios internos con esta capacidad de amplificar la percepción. Es como si el cerebro tuviera la información, tenés que estar atento porque en cualquier momento algo puede andar mal. Entonces todo el tiempo está monitoreando, la atención se hace interoceptiva, está todo el tiempo monitoreando y a partir de ese monitoreo, cualquier cambio activa la respuesta de miedo frente a la idea de sí mismo de vulnerabilidad. ¿Se entiende? Entonces, digo, esta idea de vulnerabilidad es una idea bastante rígida para él, porque uno podría decir, va de médico en médico, le refutan las hipótesis diagnósticas que tiene, sin embargo, la idea de vulnerabilidad no se modifica. ¿Se entiende? ¿Y qué otra característica? Hay otra cosa que ustedes no escucharon en esto que les conté. El tipo de trabajo que dije me llama la atención. A ver. Porque dice que trabajaba en las fuerzas de seguridad. Es un hombre de prefectura, todavía estaba trabajando. Sí, sí. ¿Por qué te llama la atención? ¿Qué dato sentís que te aportaría? Para evitar su propio sentimiento de vulnerabilidad. Es probable, sí, es probable. De... Claro, como una estrategia compensatoria. Podría ser. De afrontamiento. Además hay como mucha diferencia. Antes era atlético, un montón de cosas y ahora no puede ir al gimnasio, no puede, ¿no? O sea, hay un cambio. Hay otra cosa más que es llamativa del modo en que él llega a la consulta. Que llega 10 minutos antes. Eso es porque es ansioso. ¿Qué más? Cuando tocan 10 minutos antes, es un paciente ansioso. Ya tienen la primera característica Para no querer hacer un tratamiento ni una consulta cuenta demasiado. Si esa es la primera entrevista. Sí, la manda la mujer. No llega por... La manda la mujer, él va y aparte dice, vengo para dejar a mi mujer contenta. Una cosa así. Hay otro problema en la relación de pareja que se observa en el modo en que la esposa actúa o asume digamos, la situación de él. La mujer, ¿qué hace? A ver, cuando él se opera, si tiene miedo es un maricón, por lo tanto no tiene que tener miedo. Dicotomiza la visión de sí mismo. No podría decir, bueno, cualquier persona tiene un poco de miedo y eso no hace que sea un cobarde. Maricón en el sentido de cobardía, ¿no? En este sentido, digo, en esta dicotomía, ella también aporta esa dicotomía, ¿no? Ella aporta porque invalida el malestar de él. Dice, vos mentís o exagerás, manipulás. Dice, usás los síntomas para llamar la atención. Por lo tanto, el invalidar eso persevera en la dicotomía. ¿Se entiende lo que quiero mostrarles? Le digo, la personalidad es de las características que sea. No importa. Nosotros no conseguimos con el tratamiento que las personas tengan una personalidad que nos parezca a nosotros que va a andar bien. Nosotros lo que trabajamos es flexibilizando la rigidez de la personalidad, pero para eso tenemos que ubicarla. Entonces, uno puede decir que esta dicotomía vulnerable, invulnerable, que es la que ustedes marcan también, que les hace pensar el tipo de trabajo que él asume, ¿no? Porque de alguna manera está en riesgo, pero a ese riesgo no le tiene miedo. ¿Sí? En esta dicotomía vulnerable-invulnerable,
digo, hay una díada, hay una interacción con una pareja que alimenta esta idea de hecho, hace muchos años que lo trabajé este paciente, digo, de hecho acá había como una nota de color. Al principio él se empieza a sentir mejor, porque hacemos un tratamiento cognitivo para el ataque de pánico y por supuesto remiten, y ni bien está un poco mejor, empezamos a trabajar un poco esta dicotomía entre ser vulnerable, invulnerable, y esto de cómo estaba tan atento a ciertas cosas y no a otras, ¿no? Para empezar a sondear eso. Y cuando él le cuenta a la mujer en las cosas que estamos trabajando, porque la mujer le pregunta qué es, la mujer inmediatamente empieza a ver como amenazante la terapia, el vínculo con el terapeuta. Esto, cuando el otro de la pareja ve amenazante el vínculo, es porque esa dinámica empieza a modificarse, lo cual no quiere decir que la pareja vaya a terminar, quiere decir que hay que modificarse en la medida que se modifica el otro. Y a veces la rigidez del otro no permite, ¿se entiende? Esta codependencia de las características de personalidad que se ven en la pareja es la que sostiene de alguna manera parte de esa sintomatología, como lo veíamos antes en el consumo. Porque posiblemente la mujer pudiera tener algún tipo de control sobre su marido. Cuando el marido mejora, ya no puede... Ella es la que llama para pedir la entrevista, ¿no? O sea, ella es la que controla esto, ¿no? Aunque él le escondía, ella me cuenta un día por teléfono que él escondía en el auto un bolsón lleno de medicamentos que tomaba. O sea, tenía una farmacia dentro del auto. Y ella me decía, bueno, un día se va a intoxicar porque combina cosas que no sabe si está bien combinar. Entonces digo, fíjense en lo que quiero mostrarles con este caso, que parece que no tiene nada que ver, estamos hablando de consumos problemáticos. Yo lo que quiero mostrarles es cómo cuando la presentación de un paciente es tan florida y presenta tantos diagnósticos a la vez, uno tiene que ampliar, tomar distancia, ampliar la mirada y ir viendo cómo se anuda ese consumo problemático. Quiero decir, si mi idea es rígida de vulnerabilidad, invulnerabilidad, es muy probable que quiera tener un control sobre eso, y qué mejor que los fármacos de acceso libre acá. Digo, de una paciente que viajó a Estados Unidos, es bipolar y toma medicación, y se olvidó la medicación o no le alcanzó, y olvídate, tuvo que hacer un chino, tuvo que llamar a el servicio a Siscar, que a Siscar hablara con la psiquiatra y que la psiquiatra le mandara un fax con la receta actualizada para hacerle una receta por los días, claro, por los días que le faltaban de medicación. Esto no quiere decir que, no estoy diciendo que Estados Unidos es mejor que nosotros, digo que en el tema farmacológico, si se quiere, se puede controlar mucho más. ¿Quieren escuchar un caso más o...? Uy, no jodemos más. Parezco un rockero. Lorena es una mujer de 38 años que llega a la consulta derivada por un colega. Es delgada y parece de menos edad. Me cuenta que ha decidido empezar terapia para trabajar conmigo el tema de las parejas. Dice que ha tenido varias parejas, pero con ninguna ha podido concretar un proyecto duradero. Incluso no ha durado más de un año, salvo la última relación que duró 3, pero que era con un hombre casado. Y esto le generaba muchos conflictos. Expresa que su deseo más importante es formar una familia y que se siente muy frustrada por no poder alcanzar este objetivo. Cuando le pregunto a qué atribuye estas dificultades, me dice que nunca parece dar con la persona indicada. Y reconoce que esta frustración ha hecho que se desmotive y no intente encontrarla, aunque a pesar de ello suele comenzar relaciones que no prosperan, al menos en el sentido en que ella espera. En una breve reseña de sus parejas me dice que casi siempre le ha pasado que los hombres que van alejando de ella, que los hombres se van alejando de ella hasta dejarla. Esto le genera tanta desesperación que tiene hacia ellos un número de reproches y acciones impulsivas para llamarlos a cualquier hora, insultarlos.
frenéticamente, luego se arrepiente y les pide perdón hasta la humillación. Debido a esta situación, la paciente me cuenta que pasa por periodos de extrema tristeza, donde su malestar cobra una importante dimensión y la lleva a tener dificultades con el sueño, el apetito y a desear estar todo el día tirada en la cama. Sin embargo, no puede hacer esto ya que vive sola y es su único sustento, además de tener que ayudar a su madre, que también vive sola porque hace años que está separada de su padre, quien las abandonó cuando tenían 5 años. Desde entonces tiene que viajar a verlo porque se mudó a varios kilómetros de distancia. De chica lo hacía, al padre visita, ¿no? De chica lo hacía semana por medio, pero ahora solo lo ve cada 3 o 4 meses. Esta situación con el padre la llena de culpa, aunque reconoce sentir por él un sentimiento ambivalente. Por un lado siente un profundo rencor y por otro le tiene pena por ser en este momento un hombre viejo y enfermo. Lorena me cuenta que aunque económicamente le resulte difícil vivir sola y ayudar a su madre, decidió mudarse ya que la convivencia con esta era muy difícil. La madre no tiene otro interés en la vida que no sea ella y le está permanentemente encima, metiéndose en todo aspecto de su vida. Así, aunque igual tiene que frenarla, al menos no la asfixia como cuando vivían juntas. La paciente dice sufrir su soledad, que significa como un gran fracaso, a pesar de que tiene varias amigas con las que sale los fines de semana y también se llevan muy bien con su familia, tíos y primos. También me cuenta de que hace un tiempo ha adquirido el hábito de cenar con vino y sigue con alguna otra bebida alcohólica después de la cena. Como efecto, logra al inicio del consumo mejorar su estado de ánimo y con el paso de las horas sentirse lo suficientemente cansada como para conciliar el sueño, al menos por algunas horas, aunque no las suficientes como para dormir toda la noche o para tener un descanso reparador. Pensar que consume alcohol le proporciona mucho displacer, se ve como alguien vicioso y sin voluntad, y le trae como recuerdo a su padre que solía emborracharse con frecuencia y volverse agresivo con ella. Por estos pensamientos por la mañana se siente muy culpable y se propone una y otra vez dejar ese hábito, aunque no lo logra ya que al llegar la hora de la cena, el deseo de beber se le torna irrefrenable. También cuando sale a tomar en exceso, toma en exceso, razón por la cual sus amigas le han llamado más de una vez la atención. Entonces promete controlarse, pero nunca lo logra. No ha sido hospitalizada ni está medicada. Escucho. ¿Cómo se diagnostica el TLP? Desregulación emocional. ¿Esta paciente habla de desregulación emocional? Eso no es desregulación emocional. La desregulación emocional, eso es una respuesta emocional. Cuando llama a las parejas y le dice de todo, y después vuelve y se humilla. ¿Qué hay ahí? Ahí hay desregulación emocional. No puede controlar la impulsividad de llamarlo. No, pero la impulsividad es una respuesta de afrontamiento. ¿Frente a qué hay? El abandono. Sí, está bien. Pero el temor al abandono es exclusivo del trastorno límite. ¿No? Tiene síntomas depresivos para empezar. Sí, por empezar está bien. A ver, si uno pone el listado de problemas. La paciente tiene un trastorno depresivo mayor. Tiene consumo problemático de alcohol. ¿Qué más tiene? Esa desregulación y esa cosa impulsiva que tiene es producto de que bebe el alcohol o lo hace cuando no ha bebido. Bien, entonces. ¿Depresivo tampoco puede ser secundario al consumo de alcohol? Entonces. La base es depresiva, posiblemente. Dejen de tratar de meterla en algún casillero. Aprendan a pensar de esta manera porque si no andamos mal. La primera cosa que yo tengo que poder establecer si quiero ahondar en la personalidad es cómo se ve esta paciente a sí misma. ¿Qué es lo que la trae a consultar? Bien, no podemos decir todo lo que trajo a consultar me importa un carajo y ahora voy a ocuparme de la depresión. No,
viene a consultar porque quiere encontrar una pareja, ¿esto es inválido para mí? No, lo que tengo que saber es por qué no la encuentra o por qué en el momento de mantener una relación de pareja pierde tiempo con parejas incorrectas, que es, uno podría decir, bueno, el problema no está en la búsqueda de pareja, primero, en que la búsqueda tiene que ser activa, y segundo, no tiene que perder tiempo con gente que no vale la pena, si ella quiere otra cosa. Entonces, la intolerancia a la soledad están haciendo lo mismo, están agarrando los casilleros y la están entrando patadas. No, acá. Claro, pero si ella llega con esa necesidad de encontrar a ese alguien. Si alguien es intolerante a la soledad, ¿qué visión de sí mismo tiene? Como desamparado, Solo no puedo. ¿De quién habla el solo no puedo? Esa es la manera en que se ve el dependiente. Entonces, si ustedes no van por acá, escuchando todo lo que dijo el paciente, no van a entender nada y todo esto se le va a hacer una coctelera con diagnósticos. A ver, a partir del solo no puedo, es como desregula cuando el otro abandona, porque la estrategia de afrontamiento es el apego dependiente. El apego dependiente es el apego que dice, me agarro de vos y no te dejo ir, porque si no estás, desaparezco. Por eso te hace pensar en el límite. ¿Eh? Pero ella elige irse a vivir sola. Bien, quiere decir que hay aspectos de esa dependencia, hay áreas que están sanas, muy bien. Entonces, tal vez no es un trastorno de personalidad por dependencia, simplemente el rasgo dependiente se expresa en las relaciones de pareja y se rigidiza acá. No me imaginaba al dependiente llamando y puteando a alguien por teléfono. Me lo imaginaba como persuadiendo más, poniéndose en rol de víctima, intentando A ver, llegar más al límite a eso. pero además otra cosa, cada trastorno se expresa de manera particular en la constitución de esquemas de ese paciente. Por eso conceptualizamos, si no, ¿para qué conceptualizamos? Entonces, ¿qué historia tiene en la constitución de esquemas esta paciente? Tiene un padre alcohólico y violento, estrategia de afrontamiento de los conflictos, que abandona a la madre, que a su vez ella se identifica un poco con este padre, porque la madre es insoportable. La madre es una dependiente que solo el sentido lo tiene con ella, el sentido de la vida es ella. Ahora, bien lo que vos decís, muy bien, ella pudo hacer otras cosas. Sin embargo, es como su talón de Aquiles, es la relación de pareja, porque es donde está el nudo que se activa, el solo no puedo. Lo que está bueno es que como puede sola en otros lados, uno podría mostrarle que, bueno, podría sola y lo que tiene que hacer es elegir con quién, no invalidar qué quiere con quién, elegir con quién. Si solo no puedo, no elijo con quién. Cualquiera que vayas al lugar es suficientemente importante como para que lo retengas, ¿se entiende? Ahora, fíjense en cómo a partir de la desregulación que le produce la frustración de no poder, de no tolerar la soledad y de no poder construir un objetivo que quiere, la falta de eficacia para ir hacia el objetivo que quiere empieza a desgastar su autoestima. ¿Se entiende? Se retroalimenta por sí misma. No merezco una pareja. Nadie me va a querer porque, por ejemplo, soy alcohólica, soy solterona, soy irritable, porque mi pareja, la que llamaba, porque estaba casado y me dedicaba 1 hora en la semana, yo llamaba y lo puteaba, me dijo que yo era una solterona inaguantable. Y mis amigas me dicen, mirá cómo estás chupando, tenés cada vez más problemas con el... ¿Se entiende cómo se va alimentando esto? Entonces, si ustedes no abren un poco el espectro, y coincido con vos que acá hay un problema grave con la depresión. ¿Por qué? Porque si yo considero que acá hay un trastorno depresivo mayor, puedo tener una puerta de entrada para una intervención farmacológica que le ayudaría a abandonar el alcohol.
Entonces tengo dos motivos, digamos dos lugares por donde puedo delinear en paralelo la terapia, que es la relación de pareja que ella quiere tener, nunca invalido un motivo de consulta, el consumo de alcohol problemático que ella quiere mejorar y diagnosticó la depresión, que a su vez la depresión puede estar incrementada por el consumo problemático. Muestro esto también, la psicoeducación también va en favor de esto. Entonces, a ver, lo que yo quiero transmitirles, ya que esta es la anteúltima clase que vamos a hablar de clínica, después vamos a hablar de parejas y de disfunciones sexuales, y después al final es el día de la evaluación. Lo que quiero transmitirles, y los voy a volver a encontrar seguramente en otros cursos, es que no hagan forzar al paciente a entrar en las clasificaciones. Las clasificaciones son elementos que nos ayudan a pensar realidades complejas como la realidad clínica. Por eso yo les traigo estos casos, porque en realidad lo que quiero que vean es como un paciente viene con problemas por todos lados. Yo no lo puedo recortar para que entre. Porque si no, lo que me pasa es que yo no entiendo cómo esto se armó. Ahora, es muy consolador decir, bueno, no, a ver, el paciente es border, listo, no tiene solución. Va a joder toda la vida. No. La desregulación, ¿cuándo ocurre? Ocurre frente a todas las situaciones de frustración. ¿Es intolerante a la frustración? ¿A qué es intolerante? ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento? ¿Se entiende lo que digo? Nunca ustedes desechen algo que el paciente les trae de su historia, porque no les entra en la clasificación. No entra, listo, no tengo clasificación todavía. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta más sobre esto? Pues yo creo que ya estamos sobre la hora, ¿no? Vamos a disfrutar del fin de semana entonces.